Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias clave de la semana. En página internacional comenzamos hablándoles de la escasez de chips de memoria. En Latinoamérica nos vamos hasta Costa Rica para darles detalles de las elecciones. También nos fijamos en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Trump endurece la presión con el petróleo y abre la puerta a un posible acuerdo. En Venezuela les hablamos de la reforma petrolera, también de la ley de amnistía. En Asia nos fijamos en la India y en su relación con la Unión Europea, tras un pacto calificado por la presidenta de la Comisión Europea como la madre de todos los acuerdos. Hablamos de Rusia y de Estados Unidos por la expiración del tratado New START. Nos vamos hasta Oriente Medio porque en las últimas semanas Estados Unidos ha reforzado considerablemente su presencia militar. Burkina Faso, prohíben los partidos políticos. En Mozambique se reanuda el proyecto para exportar gas natural licuado. Les hablaremos también del candidato de Trump a presidir la Reserva Federal. Y terminamos hablándoles de la Unión Europea y de las reservas de gas natural. Comenzamos este repaso informativo hablándoles de ese frenético crecimiento de la inteligencia artificial que está tensionando hasta niveles que parecían impensables el funcionamiento de la industria de las memorias RAM. La extraordinaria capacidad de procesamiento que requieren los sistemas de IA ha propiciado un aumento exponencial de la demanda de memorias de alto rendimiento, un sector que hasta hace poco se consideraba menos atractivo e innovador dentro de la industria del hardware. En el caso de las memorias denominadas Dynamic Random Access Memory, DRAM, se calcula que la demanda vinculada a proyectos de la escala de OpenAI está concentrando nada menos que el 40% del mercado, un crecimiento tan explosivo que está desplazando el suministro de sectores tradicionales como smartphones, ordenadores o videoconsolas. Esta semana la compañía norteamericana Intel advirtió que sus ventas en los próximos meses podrían ser inferiores a lo previsto, como consecuencia de las dificultades en el aprovisionamiento de memorias. Por su parte, Apple ha señalado recientemente que el incremento de los precios de estos componentes podría erosionar sus márgenes de beneficio. Por el contrario, la cotización de los principales fabricantes de memoria se ha disparado. En apenas un año, el precio de las acciones de Micron y Western Digital se ha triplicado, lo que refleja la importancia que ha adquirido esta industria. Las perspectivas a corto plazo no son optimistas. Se teme que la escasez persista o incluso se agrave, ya que, aunque los fabricantes han anunciado planes para aumentar la capacidad, la puesta en marcha de nuevas instalaciones no será un proceso rápido. Nos fijamos ahora en las elecciones en Costa Rica. Laura Fernández, candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano y figura cercana al presidente saliente Rodrigo Chávez, ha ganado las elecciones presidenciales en primera vuelta con cerca de la mitad de los votos. En segundo lugar quedó Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, con alrededor de un tercio de los sufragios, muy por delante del resto de aspirantes que no lograron despegar. La jornada estuvo marcada por una participación relativamente alta para los estándares recientes del país, interpretada como un frenazo al abstencionismo y una señal de respaldo a la continuidad del proyecto gobernante. La victoria refuerza al oficialismo y confirma la debilidad de los partidos tradicionales que no lograron articular una alternativa con suficiente apoyo para forzar una segunda vuelta. En su discurso, Fernández combinó el mensaje de victoria con promesas de refundación institucional. Habló de impulsar un cambio profundo y planteó la idea de una tercera república. Durante la campaña se mencionaron reformas en el Poder Judicial y desde su entorno la posibilidad de promover cambios constitucionales para habilitar la reelección presidencial consecutiva. Su gobierno enfrentará el reto de impulsar reformas del Estado, ajustes fiscales y recortes en el empleo público, medidas que podrían reactivar la conflictividad social y la movilización ciudadana. El alcance real de esa agenda dependerá de cómo quede el Congreso y de si el oficialismo logra mayorías, todo ello en un contexto de polarización y desgaste de los partidos tradicionales. Hablamos ahora de Cuba y Estados Unidos. En la última semana, Donald Trump ha endurecido la presión sobre Cuba con una orden que declara una emergencia nacional y amenaza con imponer aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a la isla bajo el argumento de que La Habana supone una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. La medida llega después de que Washington cortara el flujo de crudo desde Venezuela tras la captura de Maduro, lo que ha agravado la escasez de combustible y con ella los apagones, las colas para repostar y la tensión cotidiana en la isla. El gobierno cubano reaccionó acusando a Estados Unidos de buscar la asfixia económica y advirtiendo de que el golpe podría afectar
para la electricidad, el transporte y servicios esenciales. A la vez, Trump afirmó que su administración está hablando con las autoridades cubanas y que ve posible un acuerdo. El gobierno cubano no ha confirmado ni desmentido esas declaraciones, pero el sábado señaló que no cierra la puerta a un diálogo con Washington si es serio. En este contexto, la presión se dirige también a los pocos proveedores que le quedan a Cuba, con México como foco principal, tras el papel que han tenido sus envíos y el impacto potencial de los aranceles. Las fuentes citan estimaciones de que Cuba dispone de petróleo para apenas 2 o 3 semanas. No hay ninguna duda de que el pulso energético se ha convertido en una palanca central en la estrategia de Washington en este momento. Más noticias, nos centramos ahora en Venezuela y en esa reforma petrolera. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma de la ley de hidrocarburos que abre el sector a la inversión privada y al capital extranjero. La norma mantiene la propiedad estatal de los yacimientos, pero cambia el funcionamiento del negocio. Habilita contratos directos con PDVSA, que solo deberán notificarse, permite a privados comercializar crudo y recibir los ingresos fuera del país y establece un marco más favorable para invertir. Ese nuevo marco incluye un límite del 30% a las regalías que pagan las empresas por extraer petróleo, con margen para que el Ejecutivo lo modifique, exenciones fiscales para atraer capital y mecanismos de arbitraje que permiten resolver disputas fuera de los tribunales venezolanos. Tras la reforma, Washington emitió la Licencia General 46, que amplía las transacciones petroleras autorizadas con el gobierno venezolano y PDVSA. A diferencia de permisos previos más limitados y ligados a casos concretos como el de Chevron, el nuevo marco permite operar a entidades estadounidenses establecidas, aunque excluye operaciones con actores de Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba y exige reportes periódicos tras iniciar actividad. Además, se anunció el levantamiento de restricciones para reanudar vuelos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela. Y también les damos detalles de la ley de amnistía. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el impulso de una ley de amnistía general que abarcaría la confrontación política desde 1999 hasta la actualidad, en el contexto de la transición abierta tras la captura de Nicolás Maduro. La propuesta aún debe ser debatida y aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela y, según lo adelantado, excluiría casos vinculados a delitos graves como homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves de derechos humanos. La medida busca beneficiar a presos políticos y también a personas excarceladas que siguen con restricciones judiciales, por ejemplo, prohibición de salir del país o de declarar públicamente, que podrían eliminarse si la amnistía entra en vigor. En paralelo, Rodríguez anunció el cierre de El Helicoide, un complejo en Caracas usado como sede de inteligencia y centro de detención, señalado por la oposición y organizaciones de derechos humanos por denuncias de malos tratos. Hablamos de India y de la Unión Europea en un giro pragmático forzado por las tensiones geopolíticas y la sombra de una administración Trump proteccionista. La Unión Europea e India han concluido las negociaciones de un histórico tratado de libre comercio. Este pacto, calificado también por la presidenta de la Comisión Europea como la madre de todos los acuerdos, une a dos potencias que suman el 25% del PIB mundial y 2.000 millones de consumidores, con el objetivo estratégico de reducir su dependencia de China. La estructura del pacto se asienta sobre tres pilares fundamentales: un desarme comercial que eliminará aranceles en más del 90% de los productos, un marco de protección de inversiones para garantizar seguridad jurídica a las empresas y un acuerdo sobre indicaciones geográficas que blindará las denominaciones de origen. El factor más llamativo es el fin del proteccionismo extremo indio en sectores clave para la Unión Europea. Los aranceles a vehículos europeos caerán drásticamente del 110% al 10% de forma progresiva, mientras que sectores como la química, la maquinaria y los vinos ganarán un acceso sin precedentes a cambio de una mayor apertura europea al textil indio. No obstante, la sensibilidad política todavía ha dejado fuera a sectores críticos como los lácteos y cereales. Más allá de las mercancías, el acuerdo contempla una inversión proyectada de 100.000 millones de euros en 15 años y una vía rápida de visados para ingenieros indios, una medida diseñada para paliar la escasez de profesionales tecnológicos en Europa. En el plano estratégico, el acuerdo reactiva el corredor IMEC, India, Oriente Medio, Europa, para competir directamente con la ruta de la seda china y refuerza la cooperación en defensa y ciberseguridad en el Indo-Pacífico. Sin embargo, el camino hacia la implementación no está exento de retos. El nuevo impuesto verde de la Unión Europea supone un riesgo para el acero indio, aunque Bruselas se ha comprometido a financiar la descarbonización de la industria india con tecnología de hidrógeno verde para suavizar este impacto. Con un ahorro anual
anual estimado en 4.000 millones de euros en derechos de aduana, este tratado marca una nueva era de realismo comercial, aunque su éxito final dependerá de un complejo proceso de ratificación por parte de los 27 Estados miembros. Más asuntos. El Tratado New START expira el 5 de febrero, lo que pondrá fin a los últimos límites legalmente vinculantes sobre el control de las fuerzas nucleares entre Estados Unidos y Rusia. Aunque Rusia suspendió formalmente su participación en el tratado en 2023, en la práctica ambas potencias han seguido actuando como si los techos de armamento, limitados a 1.550 ojivas estratégicas desplegadas, aún se aplicaran. Las posibilidades de que el acuerdo se renueve son muy escasas, ya que Rusia vincula el control de armas al fin del apoyo occidental en la guerra de Ucrania y Washington exige incluir a China en un acuerdo trilateral, algo que Pekín rechaza debido a la asimetría de sus arsenales. La falta de un sucesor formal conlleva la desaparición de los mecanismos de inspección, notificación y consulta, el riesgo de una nueva carrera armamentística y las posibilidades de que actividades militares rutinarias sean malinterpretadas como preparativos para un ataque. Vamos ahora a Oriente Medio, concretamente a Irán. En las últimas semanas Estados Unidos ha reforzado considerablemente su presencia militar en Oriente Medio. Hace apenas unos días llegó a la región el portaaviones Abraham Lincoln junto con su grupo de escoltas formado por 3 destructores equipados con misiles guiados. Washington también ha desplegado en sus bases situadas en el Golfo decenas de cazas de combate e incluso los sistemas antimisiles THAAD y Patriots. El presidente norteamericano indicó el 30 de enero que una gran armada se dirige ahora mismo hacia Irán, incluso más grande que la que teníamos en Venezuela. De acuerdo a la información publicada por medios de comunicación norteamericanos, Washington ha dado un ultimátum a Teherán. Exige al régimen de Ali Khamenei renunciar al programa nuclear, entregar el uranio enriquecido, cesar la represión contra los manifestantes e interrumpir su apoyo a las milicias aliadas de la región como Hezbollah. Parece difícil que Irán vaya a aceptar estas condiciones, dado que perdería su capacidad de disuasión y su influencia en Oriente Medio. Estos acontecimientos han incrementado sustancialmente el riesgo de que se produzca un enfrentamiento armado. En clave nacional, la información sobre las consecuencias de las protestas que se extendieron por todo el país a principios de enero continúa siendo escasa debido al férreo bloqueo de Internet. La organización Human Rights Activist News Agency indicó esta semana que al menos 6.221 personas murieron durante las movilizaciones, de las cuales 5.858 eran manifestantes. Además, 42.300 personas han sido encarceladas. Vamos a África. En Burkina Faso prohíben los partidos políticos. El gobierno de transición de este país, liderado por el capitán Ibrahim Traoré, aprobó el pasado 29 de enero la disolución de todos los partidos y formaciones políticas del país. La medida implica también la incautación de todos sus activos por parte del Estado y la derogación de las leyes que regulaban su funcionamiento. De acuerdo con el Ejecutivo, con ello pretenden poner fin a un sistema que fomentaba la división entre ciudadanos y debilitaba el tejido social del país tras años de inestabilidad. Recordemos que antes del golpe había más de 100 partidos registrados. Además, argumentan que la fragmentación política alimentaba el sistema clientelista y la corrupción entre las distintas formaciones políticas. Sin embargo, de acuerdo con las organizaciones de derechos humanos, supone el golpe definitivo a la democracia y la concentración total del poder en manos de Traoré, quien extendió su mandato hasta 2029, lo que supone un incumplimiento de su compromiso inicial de devolver el poder a un gobierno civil en 2024. A pesar de que la Junta tomó el poder prometiendo acabar con la violencia, la situación ha empeorado. Las muertes se han triplicado bajo el mando de Traoré y los grupos yihadistas controlan actualmente cerca del 60% del territorio nacional. Y en Mozambique se reanuda el proyecto para exportar gas natural licuado. El gobierno mozambiqueño y el consorcio liderado por la compañía francesa Total Energies acordaron esta semana reanudar la construcción del proyecto de gas natural licuado valorado en más de 20.000 millones de dólares. La ejecución de este ambicioso proyecto se paralizó en 2021 como consecuencia de la escalada de los ataques perpetrados por la milicia yihadista Al-Shabaab en la provincia norteña de Cabo Delgado.
En este tiempo, el ejército mozambiqueño, en colaboración con las Fuerzas Armadas ruandesas, ha reforzado su presencia en la región. Aunque la erradicación de los grupos armados yihadistas se antoja extremadamente compleja, la seguridad en Cabo Delgado ha mejorado en los últimos años. Total Energies calcula que la producción podría comenzar en 2029. De materializarse, Mozambique se convertiría en uno de los mayores exportadores de gas natural licuado del continente africano, con una capacidad de producción de 13 millones de toneladas métricas al año. Vamos con el candidato de Trump a presidir la Fed. El presidente Donald Trump ha nominado a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal. La elección de Warsh se produce tras meses de presiones de la Casa Blanca sobre la Reserva Federal para que recorte los tipos, lo que ha debilitado notablemente la independencia de la institución. Warsh superó a otros candidatos destacados, como el economista de la Casa Blanca Kevin Hassett, el ejecutivo de BlackRock Rick Rueder y el actual gobernador Christopher Waller. El candidato de Trump, de perfil más financiero que político, ha supuesto un cierto alivio para los inversores que confían en su amplia trayectoria para aplacar los posibles ataques de la actual administración. Warsh cuenta con experiencia previa en la institución de la que fue gobernador durante la crisis financiera de Lehman Brothers, goza del apoyo de Wall Street y tiene buenas conexiones en el Capitolio. Sin embargo, su nombramiento aún tiene que ser confirmado por el Senado, donde algunos senadores exigen la retirada de la causa penal contra el todavía presidente de la Fed, Jerome Powell, para ratificarlo. Bajo el liderazgo de Warsh se anticipan cambios significativos en las decisiones de la política monetaria. Ha criticado duramente el programa de expansión cuantitativa y el tamaño del balance de la Fed y recientemente ha sugerido que los avances en la inteligencia artificial y la desregulación podrían aumentar la productividad de tal manera que permitan recortar las tasas sin generar inflación. Además, espera una reforma profunda para limitar el mandato del organismo que Warsh considera que se ha extralimitado respecto al inicial, que consistía en controlar la inflación y conseguir pleno empleo. Terminamos este tiempo de información con los inventarios de gas natural de la Unión Europea, que se encuentran en su nivel más bajo desde que comenzase la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania en 2022. A finales de enero, los niveles de almacenamiento europeos se situaban en el 43% de su capacidad, una situación que se agrava en el caso de Alemania y Países Bajos, con niveles del 40% y del 34% respectivamente. La reducción de los inventarios es el resultado de una relajación de los objetivos de almacenamiento acordada el verano pasado para intentar enfriar el mercado del gas europeo y la intensa ola de frío que ha vivido Europa en enero, que ha disparado la demanda de calefacción. La caída en el almacenamiento de gas ha elevado los precios de referencia del gas TTF por encima de los 40 euros el megavatio hora, su nivel más alto en 10 meses, una situación que se agrava por el impacto de las tormentas invernales en Estados Unidos, quien actualmente cubre el 60% de las importaciones energéticas europeas, que está complicando el transporte de GNL a Europa. A pesar de este panorama, algunos analistas consideran que incluso en un escenario de frío extremo similar al de 2018, la región mantendría al menos un 11% de sus reservas para finales de marzo, lo cual sería suficiente para evitar apagones, aunque el coste energético será significativamente mayor para los consumidores. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.